eh, al webinar. Y en el marco mundial y ante la pandemia COVID-19 que nos toca transitar a la comunidad fonoaudiológica, y más allá de los marcos institucionales y especialidades a los cuales pertenecemos y representamos, ya sean hospitales públicos, privados, centros interdisciplinarios, consultorios, ámbitos educativos, y hasta inclusive aquellos fonoaudiólogos que realizan atención domiciliaria. Desde la Asociación Argentina de Otorrino y Fonoaudiología Pediátrica, AOFP, y frente a la contingencia COVID-19, los queríamos convocar a todos ustedes porque pretendemos, por un lado, crear y generar espacios de reflexión y construcción destinados a encontrar y, por qué no, también a mejorar soluciones prácticas inherentes al quehacer fonoaudiológico basados en un marco conceptual y especialmente un lenguaje común unificado. Para este evento tengo el gusto de presentar en esta actividad online Construyendo la Nueva Realidad Fonoaudiológica a la fonoaudióloga Ana Fuchs, que es magíster en Salud Pública, actual y capacitación del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es coordinadora de las residencias y concurrencias de CABA y docente titular de la Cátedra de Sanitarismo de la Licenciatura de Fonoaudiología de la Universidad de Buenos Aires. La va a acompañar el licenciado en Fonoaudiología Luis Otero, futuro jefe, ya tiene concurso ganado, faltan los sellos nada más, el futuro jefe del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Ramos Mejía, de la Ciudad de Buenos Aires. Es coordinador de las residencias de fonoaudiología en el mismo hospital y adjunto de la Cátedra de Sanitarismo de la Licenciatura de Fonoaudiología de UBA, acompañando a Ana. Vamos a dar paso a esta actividad y quería comunicarles que una vez terminada la exposición de los participantes, se va a dar un espacio para que se realicen preguntas que ustedes tienen que ir elaborando y las mandan por chat, así al final usamos este espacio de intercambio. Bueno, espero que lo disfruten y doy paso a Ana, la primera expositora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto y agradezco muchísimo la invitación para nosotros, integrantes de la Cátedra de Sanitarismo, de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Buenos Aires, como equipo. Faltaría Marcela Massa aquí también. Es un placer estar aquí a partir de la invitación que nos hace la asociación. Y bueno, intentaremos con esta charla ser útiles para esta contingencia que nos está tocando vivir como seres humanos, digamos, tocados como seres humanos y fuertemente tocados como profesionales. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. Bueno, para empezar a adentrarnos un poquito en la idea de lo que nos está tocando vivir, es interesante pensar esto que está pasando, este COVID y la pandemia, en el marco de entender que es una problemática que pone a la salud pública en la mayor visibilidad posible. Y poner a la salud pública en la mayor visibilidad posible es considerar la polisemia, o sea, la cantidad de significados que la salud pública conlleva. Lleva muchos significados porque habla de la salud,
porque habla de lo público y lo público tiene que ver con lo político, y también habla del Estado, el Estado cuando está presente o el Estado cuando está ausente, pero finalmente es el Estado o los estados mirando o velando por la salud de las poblaciones que tienen a cargo. La salud pública se inicia con el inicio también de la conformación de los estados modernos. Y cuando hoy en día escuchamos estos dilemas éticos, éticos digo, ¿no? Pero podrían no ser éticos para todos, pero el dilema de lo económico o la salud, si estamos velando por lo económico o si estamos velando por la salud o qué iría primero, no es una cosa extraña porque el inicio de la salud pública tiene que ver con los estados modernos y con la salud de las poblaciones para la productividad, la necesidad de los estados modernos de que la gente esté sana para que pueda producir y el Estado pueda crecer y desarrollarse. Entonces el Estado da cuenta de la salud de sus pobladores y se ocupa de su salud para que puedan seguir trabajando y el Estado pueda seguir creciendo. Entonces, este debate que tenemos entre economía y salud no es ingenuo ni es raro, sino que tiene que ver con el inicio mismo de la salud pública. Bueno, claramente la medicina hace una influencia muy fuerte allí y entra en el lugar de auditoría, de normativa, de protocolo, le aporta a la salud pública el protocolo y la normativa necesaria para controlar la salud de la población, controlar índices de natalidad, de mortalidad, de morbilidad, etcétera. Todos esos índices y estas estadísticas que nosotros vemos tienen que ver también con medidas que se van haciendo y que dependen también de algunas investigaciones y de la mayoría de los aportes de la medicina. Hoy vemos, por ejemplo, que en general los ministros de salud están rodeados de un equipo de expertos, infectólogos, neumonólogos, los presidentes de los estados, digamos, la influencia de la medicina en la salud pública hoy, en el marco de la pandemia, se puede ver mayormente. Decirles también que, por supuesto, la salud pública inicia en un momento de políticas liberales, estamos hablando del siglo XIX, pero luego también abarca otras dimensiones donde el ingreso de lo social para valorar la salud de las poblaciones hace su aporte y aparece la medicina social, la salud colectiva y la salud comunitaria, haciendo un aporte a la salud pública e intentando de pensarla con la necesidad de las personas que integran la población. En la actualidad entendemos que es una disciplina con un vasto campo de trabajo y de estudio que tiene una parte práctica, tiene un componente práctico y está elaborando y visualizando permanentemente hechos de tipo colectivo. Siguiente. Vamos a tomar entonces las funciones esenciales de la salud pública que describen competencias y acciones que son necesarias para que realiza el sistema de salud. Estas competencias, estas acciones que se realizan, son acciones de tipo colectivas y suponen acciones que se realizan sobre la población o sobre las comunidades. También tienen como responsabilidad asegurar el acceso igualitario y la atención igualitaria y de calidad para toda la población. Eso es algo que nosotros estamos escuchando permanentemente, o por lo menos está en el debate, acceden todos, acceden algunos tienen prioridad, otros no la tienen, hay países que toman
una prioridad general, hay países que toman algunos, depende de los sistemas de salud. Si empezamos a pensar, sé que hay personas de otros países que se han inscrito en este encuentro, y no todos tenemos el mismo sistema de salud, y por supuesto el sistema de salud incorpora y le permite el acceso a todos o a algunos, según si haya más prioridad sobre el seguro privado o sobre el acceso público. Siguiente. Estas funciones esenciales de la salud pública fueron definidas en el año 2000 por la Organización Panamericana de la Salud, que hoy en día las organizaciones internacionales tienen un rol preponderante. Escuchamos permanentemente los lineamientos que día a día, hora a hora, la Organización Mundial de la Salud aporta, y también la Organización Panamericana de la Salud. Las funciones esenciales de la salud pública, que es lo que yo estaba nombrando antes, aparecieron como un aporte que hizo la Organización Panamericana de la Salud para que los países de América puedan medir el desempeño en salud pública, es decir, medir cómo estaban trabajando en función del acceso a la salud de sus poblaciones a cargo. Siguiente. Aquí están enumeradas las 11 funciones esenciales de la salud pública. Voy a ir nombrándolas y les voy a pedir que mientras las voy nombrando, las empiecen a pensar en función de la pandemia, de lo que un país debe hacer en esta situación. Les va a ser mucho más fácil comprenderlo. La primera alude al monitoreo y el análisis de situación de salud de la población. Hoy en día los países envían situaciones de salud, y es así como nosotros podemos ver situaciones de salud comparadas entre países, porque se monitorean y se envían los análisis de situación de salud. También vigilancia, investigación y control de daños, promoción de la salud, participación de los ciudadanos en salud, desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificar y de gestionar, fortalecimiento de la capacidad institucional de regular y de fiscalizar. Esto también es importante, tiene que ver con los aportes, digamos, lo que se destina desde el Estado para gastos en salud. Escuchamos no hace demasiado tiempo al presidente hablar o contarnos a todos nosotros respecto a lo que habían decidido hacer con la compra de respiradores y con la compra de insumos en general. Y hemos escuchado de otros países que al interior del país los diferentes estados disputaban en los momentos más críticos de su situación, de la pandemia, con los servicios de salud desbordados, pelear entre los propios estados, al interior del estado, pelear para conseguir un respirador. Bueno, esa fue una manera de proceder de algunos países, y aquí se decidió que se compraban los respiradores y se repartían en función de las diferentes necesidades que las diferentes poblaciones y los diferentes sectores del país y al interior de cada una de las provincias fueran necesarias. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud. Y las que están en negrita, las 8, 9, 10 y 11, son las que a nosotros nos interesa tomar hoy en particular. Siguiente, Luis. La función esencial, el número 8, alude al desarrollo de los recursos humanos y capacitación en salud pública. Los recursos humanos somos nosotros, los profesionales, los trabajadores de salud, y la función de la salud pública, o sea, el Estado tiene que revisar, porque es algo a lo que el Estado argentino y muchos estados, o todos los estados americanos han firmado,
tienen que ver con la educación, la capacitación y la evaluación del personal de salud. Es necesario que se identifiquen cuáles son esas necesidades de formación y de capacitación. ¿Por qué? Porque pensemos en este momento cuáles son las necesidades. Esto que estamos haciendo hoy tiene que ver con la capacitación y con la educación permanente. ¿Para qué? Para ser más eficientes, para evaluar adecuadamente las acciones que vamos a realizar. Y eso tiene que estar incentivado, motivado por los estados, o bien los estados deben de alguna manera promover espacios donde el personal de salud tenga la oportunidad de capacitarse. También los requerimientos de cada una de las profesiones, también cuáles son las alianzas, las redes activas, en función del perfeccionamiento constante y la educación continua de los profesionales de salud. Y una cuestión sumamente importante es desarrollar capacidades para el trabajo interdisciplinario, y yo agregaría aquí intersectorial. Siguiente. Dar garantía de calidad de los servicios de salud, tanto individuales como colectivos. Esto quiere decir que los servicios de salud, hoy vamos a trabajar en la segunda parte, en algunas de las normas, en algunos de los protocolos, en algunas de las necesidades que nosotros tenemos en el marco de esta contingencia. Entonces, es necesario garantizar la calidad del acceso a los servicios a partir de normas, a partir de protocolos y a partir de sistemas de evaluaciones constantes de esas tecnologías que vamos aplicando. Cuando hablamos de tecnologías no nos estamos refiriendo solamente a los aparatos. Una tecnología también es un protocolo, no es solamente un aparato, es un protocolo que se adecúa a las necesidades de una población, de un territorio, de una institución o de un consultorio. Tiene que ver con metodologías que, por supuesto, serán científicas y que van a evaluar esas intervenciones. Siguiente. Otra de las funciones necesarias y esenciales de la salud pública tiene que ver con la investigación en salud. Muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer de ahora en más van a tener que ser investigadas, valoradas en su exacta producción y en su exacta repercusión sobre los demás. Y es necesario que la investigación produzca conocimiento y todas las personas o todos los profesionales, digamos, tengan acceso a él. Ahora bien, nosotros hoy vamos a trabajar o estamos empezando a trabajar en estos encuentros de innovación de nuestras prácticas a partir de los límites que nosotros encontramos en la propia práctica, en una manera que venimos teniendo de hacer, que se nos ve impedida por esta contingencia, donde nosotros vamos a tener que renovar una manera de trabajar. Esta forma que nosotros vamos a renovar, no la vamos a renovar nosotros solos, el mundo entero la va a renovar. Los equipos de salud enteros van a renovar las formas de trabajar y de vincularse con los otros, en cada una de las profesiones y en cada uno de los modelos de trabajo. Esto va a requerir de nuestras investigaciones, de nuevos protocolos de trabajo, para poder producir conocimiento y para poder difundirlo. Es necesario que esto ocurra para digamos, iniciar alianzas entre los investigadores y entre las instituciones que también investigan. Siguiente. Siguiente. Bueno. Ahí está. Reducción de, esta es la última función esencial de salud pública y nunca también, digamos, reproducida
y con tanto impacto en este momento. Reducción del impacto de emergencias y desastres. Estamos viendo fotos, las fotos son actuales. Es necesario que haya un plan de emergencia y de contingencia. Nosotros sabemos, por ejemplo, en las instituciones, en los hospitales, saben recibir, digamos, hay un choque múltiple y entonces entran muchos heridos. Y eso es una emergencia y una emergencia de envergadura, porque todo el hospital o todo el sanatorio público-privado se pone en alerta y todos juntos reciben. Y eso está preparado y para eso hay un plan redactado. Entonces, luego de eso se trabaja. Ahora, nosotros estamos en una contingencia que no termina y que se va a extender en el tiempo muchísimo. Con lo cual, lo que nosotros vamos a tener que ir es planificando sobre la planificación, acomodando, adecuando, reorganizando, con la participación de todos, pero con una necesidad de mirada multidisciplinaria, multisectorial, de daños posibles, de riesgos evitables, que requiere en el largo tiempo en que se va a suceder, que nosotros adecuemos y readecuemos nuestro trabajo. Siguiente. Perdón. Entonces, aquí nosotros escribimos algunos conceptos que para nosotros son fundantes en la práctica de la salud pública y de la salud en general. Nosotros, y los voy a decir, y después los voy a explicar un poco. Y me gustaría que hicieran el ejercicio de pensarse en su trabajo a medida que los voy explicando. Que cada una o cada uno de los que está escuchando, piénsense en su consultorio, en su trabajo, pero en este momento, digamos. Y lo primero que quisiera repetir, digamos, y decirles a todos es que cuando trabajamos, sobre todo las fonoaudiólogas, los fonoaudiólogos, estamos trabajando con personas que en el 90% de los casos tienen una dificultad, un trastorno que va a ser crónico, en el 90% de los casos. Son pocos los casos con los que nosotros trabajamos que podemos decir, estuve trabajando un tiempo y puedo darlo de alta. En general, la complejidad de los casos con los que nosotros tenemos que trabajar, podríamos decir que se relaciona más con la situación crónica que con el episodio agudo, es decir, que tiene un comienzo y un final. Entonces, cuando se trata sobre todo de esas situaciones de salud, es mejor, es menos frustrante para nosotros como profesionales y para las familias y las personas con las que trabajamos, pensar en producir salud. Esto quiere decir no centrarnos en la enfermedad, porque la enfermedad es posible que acompañe a ese individuo o a esa familia durante toda su existencia o durante muchos años de su existencia. Sin embargo, nosotros podemos pensar en ir produciendo salud en diferentes situaciones de la vida que va teniendo ese individuo, más que centrarnos en la enfermedad y que la enfermedad en algún momento desaparezca. Si ese es nuestro objetivo, es un objetivo bastante frustrante. Pensar en la calidad de la atención, que es centrada más que en nuestros protocolos, en las necesidades del usuario o de la persona con la que estamos trabajando, o de la familia con la que estamos trabajando. Trabajar desde la ética en salud con los mismos criterios, con los criterios de accesibilidad,
en la mirada integral, digamos, del otro, de sus contingencias, de sus contextos, de sus condiciones de vida y de existencia. En este momento, nosotros, los pacientes no vienen a nuestros consultorios, nosotros ingresamos, vamos a ingresar en la casa de los pacientes y tenemos que pensar en disponibilidades, en la participación de toda la familia, en que la familia va a ser un poco nuestro rol, va a desarrollar un poco nuestro rol, y eso es tener una mirada integral, porque no sabemos si todo el mundo va a tener la disponibilidad de hacernos, con lo cual nosotros vamos a tener que adecuar nuestro trabajo y entender que el proceso salud-enfermedad es un proceso, no es ningún estado de bienestar, sino que la salud y la enfermedad es un proceso que cambia, que fluctúa y que requiere de nuestra atención y de nuestro cuidado. Siguiente, Luis, por favor. Cuando nosotros estamos pensando en nuestro trabajo clínico, pensamos en, y eso es una frase que se dice y la podrán encontrar en muchos lugares, que la clínica será ciencia y arte. Y cuando se lee esta frase, uno dice, ciencia y arte, pero ciencia y arte es una contradicción. ¿Por qué? Porque la ciencia está siempre referida a saberes, procedimientos normalizados y normatizados. Y el arte se refiere a la improvisación y a la invención. Sin embargo, no es una contradicción, es necesario, y sobre todo lo podemos ver hoy, con lo que nos está aconteciendo a todos, digamos, que necesitamos de nuestros saberes y de nuestros procedimientos y de todo lo que traemos y de todo lo que aprendimos y de todo lo que sabemos, pero también necesitamos de una alta cuota de improvisación, de invención y de adecuación para que nuestra clínica pueda ser más eficaz. Sí, siguiente. La idea sería mirar un poquito a la izquierda, producir salud en una clínica ampliada, centrada en el sujeto, pensada en el marco de una salud colectiva y comunitaria, y pensando críticamente en función de, conozco la historia de esta enfermedad, sé lo que pasa, pero ¿cómo lleva la enfermedad esta familia, este niño, este adulto, y en este momento, y en el encierro, y en el aislamiento, y con comorbilidades? ¿Esto qué ocurre? ¿Cómo lo puedo pensar? Siguiente. La idea es que pensemos hoy más que nada en la oportunidad de que lo colectivo, y lo vemos todos los días, todo el tiempo, por eso dije al comienzo de la charla que la salud pública está arriba de la mesa, que lo colectivo determina lo individual, dice Asa Cristina Laurel, no son mis palabras, sino que tomo las palabras de esta médica y sanitarista y política sueca que vive en México, y que ella habla de la determinación del proceso salud-enfermedad individual por lo colectivo. Veamos lo que pasa hoy, por ejemplo, en las barriadas populares, en los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, para quienes escuchan de otros países, son, no sé cómo las llamarán ustedes, nosotros llamamos asentamientos, son barriadas populares que están en la periferia de las grandes ciudades, asentamientos donde no hay agua, donde o el agua escasea, donde la luz eléctrica tampoco, porque no son barrios, sino que son personas que se fueron asentando en esos lugares y están en una situación de muy, muy juntos viviendo en la misma casa, digamos, no hay posibilidades de aislamiento y claramente lo que está ocurriendo con ellos es que lo colectivo está determinando la enfermedad. Muchos de ellos se están contagiando por sus condiciones de vida y de existencia.
digamos, esta situación de vivienda de ellos ha generado que no puedan hacer o no puedan seguir con las recomendaciones que les damos. Entonces, ellos viven de esta manera y esta manera es la que los contagia. Entonces, no hay, digamos, es bien claro esto que sucede ahora, que lo colectivo determina lo individual. Entonces, el caso clínico nos va a remitir a pensar una forma característica que tienen las personas de transitar su proceso de salud-enfermedad. Yo y la cátedra en general, que es de salud pública, los invita a pensarlo en ese sentido, a pensar nuestra clínica hoy por hoy en función de las necesidades y de las posibilidades que tienen los sujetos y las personas con las que nosotros vamos a trabajar. Y le doy paso a Luis. Bueno, muchas gracias. Desde la cátedra hicimos una recopilación de información que recabamos desde muchos lugares. Hay un documento que elaboró el Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires que es muy completo, es muy interesante, se los recomiendo para que lo lean. Sacamos información del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud de Nación, de Ciudad, y ciertos protocolos y ciertas cuestiones que ustedes van a ir viendo que van a ir apareciendo algunas direcciones. Pueden imprimir pantalla, pueden sacar fotos, todo lo que necesiten como para después poder seguir ampliando toda esta información. Básicamente, pensar la fonoaudiología pediátrica frente a esta contingencia de COVID-19 nos lleva a, digamos, cuál fue el momento, digamos, que generó alguna acción así compleja de salud que podría haber sido parecida, y sobre todo en nuestra profesión, ¿no? En la foto que ustedes ven ahí está la licenciada Berta Derman, que en ese momento no era fonoaudióloga porque no existía todavía la fonoaudiología, trabajando con la epidemia de polio en Buenos Aires en la década del 50. En ese momento estaba todo por crear, porque en esas ocasiones, digamos, todavía no se sabía bien cómo abordarlo, y fíjense que esas valvas que tiene puesto este chico fueron realizadas con material y rezagos que vinieron en containers, no sé si serían containers en ese momento, bueno, vinieron tal vez en baúles, en barco, como rezago de la Segunda Guerra Mundial. Así que llegaron y tuvieron que comenzar a trabajar, y ese fue un desafío, ¿no? Y tuvieron que crear un nuevo modelo de atención, y fue como la raíz o el germen que después definió todo lo que tuvo que ver con la creación de la fonoaudiología y de la foniatría en aquel momento, porque se dieron certificados de foniatría, y nosotros, por suerte, tenemos la suficiente expertise, ¿no? Toda la experiencia y la trayectoria de todas estas maestras que van a hacer que el camino nos sea un poco más fácil. La situación obviamente no es fácil, pero seguramente que apelando a esas ideas y a esas creaciones y co-creaciones, vamos a poder encontrar un espacio de modelos nuevos a desarrollar. En relación al COVID, digamos, tenemos que pensar en la bioseguridad personal primero, ¿no? Y acá hay como una especie de modelo a recorrer por las flechas en donde podamos encontrar cómo podemos ingresar al lugar de trabajo. La ropa de trabajo y objetos personales, llegamos con ropa de calle, guardamos los objetos personales en una bolsa hermética para que no se contamine, tratamos de no utilizar el celular, ¿no?
Los técnicos dicen que si guardamos en bolsa Ziploc el celular no puede estar muchas horas porque sobrecalienta y eso afecta toda la parte interna tecnológica del celular, entonces estaría bueno no usarlo. Pero como la mayoría es una necesidad, estaría bueno que lo guardemos en una bolsa hermética o que lo desinfectemos las suficientes veces que sea necesario. La ropa de trabajo, luego de quitarnos la ropa de calle y dejarla guardada en algún lugar, en general es un ambo, guardapolvo, que tiene que estar por debajo de la rodilla, y lo que se recomienda es un calzado fácil de limpiar, es decir, que nos cambiamos el calzado de la calle o el que usamos para llegar a casa tiene que ser diferente del calzado que utilizamos en el espacio de trabajo. Ahora que están muy de moda las Crocs, que son de muy fácil limpieza, son unos elementos bastante buenos, estas especies de chancletas o zapatillas plásticas que se pueden limpiar significativamente. Y luego nos comenzamos a colocar los equipos de protección personal, ¿no? Que después vamos a ampliar un poquito, pero tienen que ver con el tipo de práctica que nosotros realizamos. El retiro seguro con pautas y normativas y descarte del material que sea descartable. Se debe procurar que toda la ropa utilizada dentro del hospital, consultorio, quede ahí para el lavado de ser posible, o llevarla en una bolsa segura para el lavado posterior. La higienización personal, y una vez concluida la jornada laboral, colocarse nuevamente la ropa de calle para retornar al hogar. Una vez que arribamos al hogar, realizar un baño general y un profuso lavado de manos, y si la ropa de calle fue utilizada durante mucho tiempo en el lugar de trabajo, lavarla en agua caliente de entre 60 y 90 grados. Los objetos personales, la billetera, el teléfono, el celular, las llaves, las carteras, etcétera, deben ser limpiados al alcohol al 70, y ahí también teniendo en cuenta todos los cuidados tecnológicos. A veces, y ahora lo voy a profundizar un cachito, todos los elementos electrónicos es mejor limpiarlos con un paño embebido en alcohol al 70. Los equipos de protección personal tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la exposición a secreciones y la no exposición a secreciones. Si son tareas sin exposición a secreciones, la higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y la higiene de manos del paciente antes de ingresar al lugar de trabajo, el barbijo quirúrgico, la bata, la protección ocular, que puede ser anteojos, antiparras o un casco de protección. No necesita botas, ¿sí? de protección, el calzado, los guantes, y según el tipo de práctica serán utilizados, necesario utilizar o no, y se cambian si son usados con cada paciente. Mientras que los que tienen exposición a secreciones necesitan las mismas condiciones de higiene de manos y contacto con el paciente, pero ya deberíamos estar utilizando un barbijo N95, que, digamos, un secretito como para poder estirarlo un poco más. Los infectólogos dicen que poniéndole los barbijos tricapa encima del barbijo N95 podemos llegar a estirar el uso útil una semana. La bata, el camisolín hidrorrepelente, aquí digamos la bata ya no es una bata común, sino que tiene que ser hidrorrepelente, protección ocular con antiparras o casco de protección, y los guantes y la utilización de botas que se cambian también con cada uno de los pacientes. En el costado van a ver una información del 29 de abril en donde el senador Alberto Hueretilnec sugirió que para Argentina podemos trabajar un proyecto de ley tratando de ver de que los elementos de protección personal sean incluidos dentro de los gastos de cada uno de los profesionales, y que las obras sociales, prepagas, etcétera, puedan cubrir esos gastos. Entonces, las prácticas deberán ajustarse a las necesidades del profesional y del consultante.
En el área de la audición, la voz y el lenguaje, el equipo de protección personal es básico en general, tanto para audición, para voz y para lenguaje, siempre y cuando no estemos ni frente a una sospecha de confirmación de COVID o haya algún tipo de necesidad de incluir las secreciones del paciente. Si fuera así, el equipo de protección personal tiene que ser completo para pensar ya en el alto riesgo. En fonoestomatología se sugiere que el equipo de protección personal sea completo, pensando en el alto riesgo por todas las manipulaciones que en general se utilizan, y las prácticas de lectura labial con el equipamiento básico modificado como este estilo de barbijo o tapaboca con la liberación de la boca y algo que están sugiriendo es que la máscara es de muchísimo más, importancia para la posibilidad de la práctica de lectura labial. Ahora, si vamos a estar en contacto con el paciente en un ambiente muy pequeño, la máscara tiene dificultades porque la proximidad hace que los pequeños partículas de el habla sean compartidas y que ingresen por debajo de la máscara, y entonces ahí sería necesario utilizar ambas cosas. En relación a el ingreso, la sala de espera, primero que debe estar adecuada, retirando adornos, revistas, papeles y elementos que puedan manipular el público. Si yo necesito entregar algún tipo de folletería, la entrega de folletería tiene que ser en mano. En instituciones medianas o grandes, respetar la distancia social, el uso de tapaboca o barbijo. Y en el consultorio, respetar la distancia social y uso de barbijo, tapaboca, y de ser posible, los acompañantes en sala de espera que no estén, sino que, digamos, se retiren y vuelvan cuando termina el horario de la sesión. Y es importante pensar en el triage, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que las personas lleguen a la institución? Tanto sea institución consultorio, institución clínica, sanatorio, hospital. El triage, primero, en lo posible, cuando vamos a citar, tenemos que recabar la mayor información por vía telefónica, indagando síntomas de COVID, si hay algún síntoma, digamos, sugerir que se llame a la emergencia sanitaria como para que pueda ser la intervención a través del sistema de salud, preguntar por síntomas respiratorios, reprogramar citas de inmunocomprometidos, pedir las prescripciones y los datos necesarios de la práctica y la atención para que el paciente no tenga que ir y venir varias veces, y sugerir que durante las primeras horas del comienzo de trabajo del lugar haya un cupo como para que se trabajen a las personas que son grupo de riesgo. En la consulta hay una sugerencia de declaración jurada y la toma de fiebre como algo necesario al ingreso del establecimiento. Después hay una dirección donde hay una declaración jurada tipo de la Fundación Estambulián, que es bastante interesante. La limpieza de los lugares, primero pensamos en la limpieza de los lugares comunes, de los consultorios, de los baños. Si tenemos presencia o no de COVID, es necesario profundizar o no la limpieza. Pero también tenemos que tener en cuenta el grado de inoculación, la temperatura, la humedad, el tipo de superficie, ¿sí? Y ahí en el costado derecho tienen más o menos una idea de cada uno de los materiales y la sobrevida del virus en cada uno de ellos, que va desde unas horas hasta varios días. La madera es la que más contiene durante 4 días el virus, lo mismo que el plástico, 5 días. En relación al lavado y desinfección, pensemos en el ingreso de la persona. Está muy bueno tener un
trapo de piso o algún felpudo, con lavandina para poder limpiarse el calzado antes de ingresar y, digamos, con lavandina diluida al porcentaje que ahora vamos a ver, con eso ya sería suficiente porque con 4 o 5 limpiezas de pasadas de limpieza del calzado sería más que suficiente. La limpieza del espacio del lugar 2 veces por día en la jornada laboral, es importante tenerlo en cuenta. El repasado de cada uno de los espacios que el paciente ha tenido contacto, donde las personas han tenido contacto. En algunos lugares sugieren que las personas no depositen sus bolsos sobre las mesadas en los mesones de entrada y que no se apoyen. La limpieza del baño, la limpieza de los aparatos electrónicos, donde acá de vuelta la cuestión de no tirar directamente pulverizadores encima de los aparatos electrónicos porque eso daña los aparatos electrónicos, sino la utilización de un paño embebido en alcohol al 70% es más que suficiente. Cuando utilizamos juguetes que tienen porosidades, es necesario también hacer una limpieza con algún tipo de paño embebido en alcohol o en la reducción de lavandina. La utilización de los materiales de juego y juguetes, digamos, dejarlos después de que el paciente los usó para su limpieza o ir, digamos, guardándolos para la limpieza final al final del día. La limpieza de los espacios como ventanas y cancelas, digamos, son periódicas, no es necesario que sean todos los días, pero es importante que en algún momento, ¿sí?, de la semana hagamos ese tipo de limpieza. Y luego de hacer todo este tipo de trabajo, poder agarrar y hacer una limpieza de manos con agua y jabón, que es el elemento más importante para sanear y quitar el virus de nuestras manos. Estos son algunos de los agentes propuestos, ¿sí? El glutaraldehído, el formaldehído, esto convendría que le saquen foto, la iodopovidona, el hipoclorito de sodio, la lavandina, que acá, digamos, como este es un elemento bastante común, es importante pensar en utilizar una tapita de lavandina por cada litro de agua, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Ahí tienen el link como para poder encontrar más información. Temperatura mayor a 30 grados. El se me trabucó porque no lo puedo leer bien. El dicloisocarburato de sodio, ahí me salió, y la sal de potasio también. ¿Alguien me está escribiendo sobre la pantalla? Es importante. Abajo tienen, digamos, el Ministerio de Salud que tiene todas estas recomendaciones y desinfecciones, que es importante tenerlo en cuenta. Pero básicamente lo que es agua oxigenada, lavandina y los elementos así como podrían ser las pastillas que se utilizan para purificar las piletas de natación. Esos son elementos que son bastante comunes, bastante económicos y que nos sirven para la limpieza de todos los elementos que utilizamos. Se sugiere higiene de manos, que ya sabemos casi todos, con agua y jabón. Si no contamos con agua y jabón, la solución de isopropanol al 70%, de etanol al 80%. Si usamos combinaciones, tenemos que ver cuáles son las combinaciones posibles y eso ya complica las cuestiones, pero en estos momentos ya se están vendiendo todas las soluciones al 70% directamente como para poder hacerlo. Cada uno tendrá que ver, digamos, la marca que corresponde a cada uno de los productos,
y en cada país seguramente que habrá alguna diferencia en relación a eso. La desinfección de superficies con hipoclorito de sodio al 0,05, que es esta tapita del mismo frasco en 1 litro, eso es para la limpieza habitual, y el 0,5, es decir, una dilución mucho más alta cuando hay salpicadura de materiales biológicos. Importante pensar en la gestión de recursos, de residuos, porque los residuos generados en la atención directa del paciente son considerados como residuos biosanitarios, por lo tanto deben ser eliminados como residuos especiales. Si es una institución que tiene una atención alta, es decir, hay mucha producción de gestión de residuos, ahí tendríamos que pensar en un retiro de una empresa que, digamos, se dedique al retiro de residuos biosanitarios. Pero si es de baja complejidad, digamos, y de baja cantidad de uso, el consejo es remojar bajalenguas, por ejemplo, o guantes o algún elemento en solución con lavandina antes de tirarlo a la basura común. Pero después pueden ser descartados en la basura común. Y el uso de materiales reutilizables como juguetes, tarjetas, láminas, etcétera, que digamos ahora hay indicaciones de utilizar pantallas para, por ejemplo, si utilizáramos algún test, podríamos utilizar una pantalla para poner arriba de las hojas para que los pacientes puedan tocarlo, o digamos si es un material así como único, como puede ser una lámina, plastificarlo para después poder hacer la limpieza y la reutilización. Habría que apartar y desinfectar luego de ser utilizado con alguno de los elementos que nosotros vimos con anterioridad. Importante pensar en la ventilación del espacio. Se sugiere que por cada 40 minutos de uso del espacio es necesario ventilar de 10 a 20 minutos, pero todo depende del tipo de ventilación. No es lo mismo abrir una puerta que abrir una puerta y una ventana. Esta es algo que tiene el Ministerio de Salud de la Argentina, de Nación, que son actualizaciones que se pueden bajar a través del celular, tanto de Android y de Apple, y es importante, digamos, tal vez tenerlo como para poder estar actualizados, porque esto, como bien decía Ana, es toda una situación dinámica, y esta situación dinámica genera que haya una modificación cotidiana prácticamente de las acciones. Y nos ponemos a pensar en todo lo que tiene que ver con las intervenciones y terapias a distancia, ¿no? Que el uso de las TICs, quiero ver si no puedo sacar esto. No. No. Perdón, únicamente Luis lo va a poder hacer la persona que escribió la pantalla. Doctor, podría compartir y volver a compartir. ¿Salgo y lo vuelvo a compartir? Podría hacer eso para probar, así sale la marca que está en la pantalla. A ver. No, yo no lo puedo quitar a eso. No tiene que borrar la persona. Sí. Bueno. Seguiremos con esto entonces. Bueno. Y decía, Contingencias. Que son las tecnologías de la información y la comunicación, en una investigación que hicimos en relación a lo que tiene que ver con cómo en la Argentina están desarrolladas, podemos ver que la utilización de Internet se da más o menos en un 71% de las personas. La televisión ingresa un 50%, la telefonía fija un 70 y pico de %, la internet casi un 60% y la telefonía móvil casi un 54%. La suscripción de banda ancha móvil, que es algo que nos importa para todas las comunicaciones, así como telecomunicaciones como las del Zoom y esta que estamos teniendo ahora, por cada 100 habitantes hay 53,63. Y algo muy interesante es que suscripciones a telefonía móvil por cada 100 habitantes
cada 100 habitantes hay 158, es decir que hay 1.6 conexiones de telefonía móvil por persona, ¿sí? O sea, tienen más de un Perdón, Luis, voy a interrumpir. Sí. Acá me dan algunas opciones para borrar esta mancha. Me dicen, con el cursor, ahí está todo en el chat, si lo quieres leer, todas las opciones para borrar esta mancha azul que perturba ahí la imagen. Ahí voy. Hay varias opciones que nos están dando como para poder borrarlo. Pongo borrar todo. A ver. Sobre la mancha, ¿no? Claramente. Sí. En estos momentos no lo podría estar haciendo. No, bueno. No. Bueno, Seguí, Luis, no importa. No hay problema, no hay Trataremos de obviarlo. No pasa Trataremos nada. de obviarlo. Vale. Lo interesante es que tenemos una cantidad de soportes tecnológicos para poder llegar a las personas que es sumamente significativa, desde el teléfono, pasando por el celular, el uso de WhatsApp, a todas estas posibilidades que son diferentes tipos de webinar, inclusive opciones para filmar la pantalla, para responder cuestionarios, para editar videos, lo que tiene que ver con el armado de PowerPoint, la utilización de Pinterest, Snapchat, Twitch, los formatos blog, los mapas conceptuales, videos, audios, que son todas nuevas herramientas que muchísimos de nosotros ya veníamos usando, pero que en esta etapa vamos a tener como que resignificar y recombinar ideas para poder utilizarlas de una manera mucho más significativa. Pensando en este plan de contingencia frente al COVID, las nuevas prácticas nos van a llevar a organizar el plan de contingencia, ¿sí?, en el lugar de trabajo, y ahí, si trabajamos solos, el acuerdo marco va a ser fácil porque lo vamos a hacer nosotros solos, pero si compartimos el espacio, tenemos que armar un acuerdo marco entre todos los que trabajan en el mismo lugar. Lo mismo que si fuera una institución, ¿no? Tenemos que ver quiénes se van a encargar de cada uno de estos pasos que estuvimos sugiriendo. Y en esto entran las nuevas normas de bioseguridad y el uso de elementos de protección personal. En nuestro caso, yo trabajo en un lugar público y cada uno de nosotros tiene una pantalla a la cual le ha puesto un nombre y a nadie se le ocurre robarle la pantalla al otro. Pero, digamos, en lugares de alto tránsito de profesionales, es necesario buscar una estrategia para que estos inconvenientes no sucedan. Y la adecuación de los espacios, tanto para el ingreso, para la estadía en la sala de espera, como la utilización de espacios comunes, la limpieza del baño y uso del baño, todo lo que tiene que ver con la adecuación del consultorio hasta el egreso de la persona y de nosotros mismos de la institución, también tiene que ir dentro del acuerdo marco como parte. Y el uso de materiales descartables o reutilizables con higiene luego del uso individual también tiene que ser algo consensuado y hablado entre todos, porque si yo le dejo todos mis materiales al que viene para que los lave, el otro, digamos, estamos generando una serie de conflictos innecesarios y cada uno tiene que hacerse responsable, y de eso hablaba antes Ana de la ética, ¿no? Digamos, cada uno tiene que asumir la ética personal y profesional como para dejar el lugar en las mismas condiciones en que lo recibió. La utilización de TICs va a ser una gran barrera en algunos casos a saltar, porque, digamos, en mi caso yo tengo 54 años, no nací con la tecnología, para mí yo nací con la televisión. Las chicas que son muchísimos más jóvenes ya ingresaron con las TICs prácticamente dentro de lo que es lo habitual y lo cotidiano.
el respeto por el espacio propio y compartido es algo fundamental como para poder repensar todo lo que tiene que ver con este plan de contingencia frente al COVID, y mientras no aparezca una vacuna, digamos, vamos a tener que reprogramar y repensar todas las estrategias para desarrollar cada una de las prácticas. Y como veíamos antes, cada una de las áreas que corresponden a la fonoaudiología tiene un tipo de práctica definida y un tipo de desarrollo tecnológico necesario y un tipo de organización interna, ¿no?, para la práctica en sí, que es bien diferente una de otra. No es lo mismo el que hace audiología que el que hace voz, que el que hace fonoestomatología, que el que hace lenguaje. Y cada uno de los elementos que utiliza son bien distintos y bien diversos, y tendremos que entre todos encontrar prácticas de utilización y de reutilización de todo ese material. E inclusive tal vez hasta generar nuevos materiales. Ana. Sí. Bueno, todo esto es inimaginable, impensable. Yo, mientras lo escuchaba a Luis, estaba pensando en mi recorrido profesional de tantos años, y la verdad es que sí, estudié lo que le pasó a la fonoaudiología cuando la epidemia de polio, su crecimiento como profesión y exponencial, y el inicio de la creación, digamos, y de la penetración y la necesidad de nuestra profesión. Pero realmente esto de trabajar en estas condiciones, cuando nosotros nos dedicamos a tener el contacto muy directo y muy próximo con la persona, con el niño, con el adulto, con su familia, a tocarlo, a que nos toque, y nuestra profesión se configura en ese marco de trabajo propioceptivo, de la proxemia, bueno, esta cuestión de que uno tiene que separarse del otro, requiere de que lo pensemos entre todos y lo sostengamos entre todos. Entonces, hay algo que seguramente está pasando al interior nuestro, digo, como seres humanos y como profesionales, que únicamente se puede sostener y solucionar en el marco de un equipo de trabajo, como este de hoy, por ejemplo, o como otros que ustedes tendrán. El equipo de trabajo es el que orienta la tarea, porque son muchas cabezas, sentimientos, representaciones, pensando juntos sobre el mismo caso, la misma problemática y el mismo sostén para que necesita reconfigurar prácticas en salud, pero que además necesita sostener la eficacia de nuestra intervención, que nuestra intervención tenga un sentido, una razón de ser, un existir para el otro y para nosotros, y que tenga un real impacto, y que produzca salud, y que permita el desarrollo de ese individuo y de esa familia, aún en las peores condiciones. Estar pensando siempre en el diálogo y en la cooperación grupal, en el diálogo entre nosotros profesionales, en el diálogo con nuestros pacientes y con sus familias, y con el entorno, nos va a permitir entender y ver algunas cosas que quizás, centrados en la problemática y en la enfermedad, no podamos ver. Exige que estemos todo el tiempo reflexionando sobre el límite que la práctica que habitualmente realizamos nos está imponiendo, y pensar en aperturas, en posibilidades que rediseñen esa manera de trabajar. Cuando estaba hablando Luis de la telefonoaudiología, que esta es una bellísima palabra que tenemos que incorporar a nuestro léxico, la telefonoaudiología, sí, estoy diciendo bien, estamos hablando de hacer camino caminando y preguntándonos y reflexionando críticamente sobre
¿cómo hacemos ese trabajo? ¿Cómo vamos a trabajar con un niño con rasgos autistas, o con un trastorno generalizado del desarrollo, o con un adulto que se está recuperando de un accidente cerebrovascular, o con una familia que le cuesta tolerar los trastornos del desarrollo del hijo? Digamos, ¿cómo vamos a sostener ese hacer, ese nuevo hacer? Vamos a tener que comunicarnos mucho más internamente entre nosotros. Estamos hablando de cuestiones que nos van a ayudar a nuestra salud mental, ¿verdad? Podemos también no hacerlo, pero sugerimos hacerlo, digamos, comunicarnos entre nosotros las novedades, los cambios, las cosas que nos han permitido tener algún éxito, las cosas que nos han generado fracasos, digamos, compartir exactamente y solidariamente todo lo que va aconteciendo en el trabajo. Apreciar y valorar cuáles son los recursos que nosotros tenemos. Y para mí, y creo, y sí, para Luis también, para Marcela también, por supuesto que vamos a tener nuevos pacientes y vamos a trabajar con personas nuevas que vamos a conocer en este contexto. Y es dable que así ocurra. Pero también nosotros ya tenemos vínculos con familias, con pacientes de antes. Esos vínculos, esas historias, esas relaciones, tienen que ponerse en valor. Y cuando estamos pensando, por ejemplo, en la telefonoaudiología, estamos pensando en seguir trabajando nuestro plan terapéutico, nuestro plan de tratamiento. Pero si este plan de tratamiento no puede realizarse tal cual como lo hemos diseñado, porque las condiciones han cambiado, sostener el encuentro semanal con el paciente, la llamada telefónica semanal, hace que tanto ese niño o ese adulto como esa familia se pongan en situación terapéutica. Hay una situación terapéutica que todas las semanas en un horario determinado va a suceder en ese hogar. Y eso en sí mismo es terapéutica, eso en sí mismo es profiláctico, eso en sí mismo es necesario y produce salud. Bueno, esto es una última recomendación que queríamos dar, que creemos nosotros tan importante como la desinfección de los lugares en donde vamos a trabajar. Sí, adelante Luis. Y acá tenemos los mails personales, tanto de Ana, el mío, como el de Marcela, a donde pueden escribirnos por consultas particulares. Y nos pareció interesante cerrar la charla con este afiche del Tano Verón, que dice: se necesita con suma urgencia dadores de amor de cualquier grupo o factor, porque si no ponemos verdaderamente en estos momentos amor, nos come el cuco. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos, y bueno, esperemos ahora tener un poquito de preguntas o debate. Bueno, yo acá tengo un aporte que hizo Fernanda Hermida, y hablaba del alcohol cuaternario para la aparatología. ¿Qué conocen al respecto? Para que afecte menos a la aparatología y para desinfectar. Amonio cuaternario, me estoy leyendo, amonio cuaternario. Ah, había puesto alcohol, bueno, amonio. Sí, amonio cuaternario. Sí, digamos, tiene, digamos, como casi toda esa lista de elementos de desinfección, tiene una buena, digamos, impacto de desinfección. Lo único que hay que cuidar es que, digamos, el ambiente esté bastante ventilado. No nos tenemos que encerrar, porque los vapores de casi todos estos elementos son vapores que afectan bastante todo lo que tiene que ver con las vías aéreas superiores. Entonces, teniendo esos cuidados, y en general, cada vez que estamos limpiando algún aparato electrónico, no nos tenemos que olvidar de desenchufarlo,
en principio, porque estamos utilizando un elemento húmedo, utilizar un paño para poder hacerlo, y cada vez que utilicemos algunos de estos elementos que pueden llegar a afectar la piel, digamos, es importante el colocarse guantes para poder hacerlo. Hay cierta cuestión también en relación a los guantes, porque nosotros no estamos tan acostumbrados a usar guantes, entonces, digamos, tal vez no sepamos si somos o no alérgicos al látex, porque hay un porcentaje importante de personas que son alérgicos al látex, entonces los guantes de polipropileno son interesantes de ser utilizados como método alternativo, son más caros, pero también son lavables, es decir, podemos usarlos durante todo el día y lavarnos las manos como nos lavamos con agua y jabón. Entonces con agua y jabón es bastante suficiente. También, sí, como leo acá, los guantes de vinilo son una opción interesante. Lo único que, digamos, lo que tiene que ver con la contingencia COVID nos enfrenta a determinadas cuestiones que implican la exposición a la utilización de esos materiales, ¿no? Todavía, digamos, salvo los cirujanos que utilizan durante muchísimas horas y que algunos descubren que tienen algún tipo de reacción, de tipo dermatitis, etcétera, digamos, es algo que tenemos que ir controlando y tal vez tengamos que leer alguna bibliografía referida al uso de esos materiales en relación a cada una de los materiales, ¿no? Luis, me piden acá si se podría poner nuevamente la diapositiva que estaba justamente con qué desinfectar, que estaba Sí. la mancha y no se veía bien. ¿Se Sí, podrá sí, volver sí. a colocar? Ya la Así pueden pongo. tomar fotos. Ahí está. Estos son los agentes más comunes, ¿no? Y también los más baratos, porque una cosa que hicimos fue seleccionar los más económicos. Ahora, si trabajas en una institución que te provee de otros materiales, bienvenido sea, ¿no? Ok, bárbaro. Me preguntaban también sobre los aparatos para hacer pruebas vestibulares, si también se limpiaban con los mismos productos, si tenían experiencia con esos equipos, No, sobre de la manipulación. vestibular no encontré información todavía. Está La bien. verdad que es algo por descubrir. Los tips del impedanciómetro, Ujú. ¿qué es lo que sugieren hacer con ellos luego de utilizar cada uno? Mira, lo que se está sugiriendo es que si hay alguna posibilidad de esterilizarlos, se utilicen esterilizadores. Hay esterilizadores específicos para esto, y si no están las claves que se utilizan tanto en odontología como en algunas prácticas médicas, en donde se pueden colocar como para poder hacer la desinfección. Ahí sí tendríamos que, y esto la verdad que tendríamos que ver después cuando se arme el espacio de audiología, si se puede armar, cuáles son los elementos, ¿no?, propuestos más específicos para poder hacer la desinfección correcta en autoclaves. Si utilizáramos la dilución con lavandina, esto no sé, porque el alcohol los destruye, pero con lavandina no sería suficiente, digo, porque el tema del autoclave por ahí no es tan Sí, factible que lo puedan tener las colegas. sí, totalmente, es suficiente, claro que sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Acá Por me eso, preguntan, no sé si realmente esto lo pueden contestar ustedes porque debería ser específico de audiología, pero acá hay preguntas con respecto a la toma de impresión de moldes de audífonos. sí. ¿Y hay algo más de la pregunta? Ahí vos tenés que utilizar los elementos de bioseguridad como pensándolo con intercambio de fluidos.
Ok. Es decir, tenés que Sí, utilizar... a mí me parece que sí, que es con esa, yo pensé lo Sí, mismo, Luis. sí. Sí. Una pregunta que me están haciendo es que lo que dicen que el uso de barbijo produce mucha distorsión Sí, en la voz y eso sí, dificulta, ya sea el transparente, que se ve la boca también, Sí, que dificulta mucho el trabajo con los hipoacúsicos. sí. En sí. ese caso, la distancia preventiva de 2 metros es algo bastante posible de ser implementada, pero hay que tener los 2 metros en el consultorio para poder hacerlo. Ustedes están, no sé si esto es un tema que nos preocupa mucho a las fonoaudiólogas, que en muchos, de acuerdo al lugar donde uno está, provincia, capital, hay bastante, no hay una concordancia con respecto a la habilitación para que podamos trabajar y el respaldo, con lo cual, ¿cómo sugieren ustedes que podamos, porque estas son todas las medidas para la vuelta al consultorio, pero la realidad es que no todo el mundo está pudiendo volver a trabajar en el consultorio? Este, Ese es un tema, me parece a mí, que va a traer mucha dificultad, digamos. La vuelta al consultorio de los médicos se produjo en diferentes momentos. Algunos médicos comenzaron antes y otros médicos comenzaron después. Eh, lo mismo va a pasar con nosotras. Si vos me preguntás si ya hay una autorización, no hay una autorización porque es fácil controlar si hay una cuestión de auditoría sanitaria, digamos, vos podés ir a auditar una institución, podés auditar un hospital, pero ¿cómo haces para auditar los consultorios, digamos? ¿Cómo se mira consultorio por consultorio si se están llevando todas las normas necesarias? En realidad es un limbo, hay una especie de limbo en esa pregunta, Eugenia, no por la pregunta, sino por la respuesta. Hay un limbo porque claro, no hay posibilidad de dar una respuesta. Yo personalmente creo que se tiene que definir en un contrato entre los pacientes, el paciente y su familia y el profesional. Eso por un lado, pero por el otro lado, si el pagador es la obra social o la prepaga, vos podrías tener algún problema si vos estás trabajando y la prepaga aduce que no te va a pagar porque no tenés autorización para trabajar. Con lo cual, me parece que en la ciudad de Buenos Aires, no sé por qué nos escuchan personas de diferentes lugares, pero en la ciudad de Buenos Aires habrá que mirarlo por el lado de la Federación de Profesionales. En las diferentes provincias habrá que mirarlo por el lado de los colegios, digamos. Son los colegios los que deberían de ir a hacer esa consulta y deberían de proteger de alguna manera, o no, la asociación también tiene una posibilidad de preguntar y tiene entidad para que desde el Ministerio de Salud se le responda, se hace así o se hace de otra manera. acá me Eso, dicen, por sí, ejemplo, que en La Plata hay autorización, en San Isidro hay autorización, lo que pasa es que esto no es homogéneo, ¿no? exactamente. ¿Y hay alguna práctica que a ustedes les parecería que todavía no es seguro desbloquear algún área, o con toda la seguridad que se pueda tomar, todas las prácticas se podrían realizar en este momento? Yo Eh, personalmente creo que si uno puede, digamos, hacer esto es como un contrato que uno hace también con la familia, digamos, ¿no? Cuando un paciente viene, cada vez que viene, uno tiene que cerciorarse que ni el paciente ni ninguna persona de su familia está con ninguna clase de síntoma, y cada vez que va a venir uno va a tener que volver a hacer el mismo triage y la misma pregunta. Es decir, también puede pasar
que alguna profesional o algún profesional decida tomar la temperatura al ingreso al consultorio. Eso predispone de alguna manera la situación, pero esos son los recaudos que se pueden tomar y son los que se toman en las instituciones públicas y privadas. Vos entras en una institución privada y te miden la temperatura, digamos, y te hacen firmar una declaración jurada donde vos decís que vos te estás presentando a la consulta porque no tenés ningún síntoma. Esto es lo que se está haciendo, digamos. Sabemos muy bien, por el otro lado, ahí está la parte de la salud mental, que no sabemos si hay personas que no presentan ningún síntoma y que están cursando igual el virus porque son asintomáticos. Sabemos que eso existe también, y ahí está nuestro riesgo profesional, por nuestra manera de trabajar. Con lo cual también vamos a tener que examinarnos nosotros mismos a ver qué decidimos que queremos hacer y cómo queremos trabajar. Si preferimos en un primer tiempo protegernos de una manera determinada y realizar solo telefonoaudiología en los casos posibles, y en la parte de audiología trabajar muy, muy protegidos, digamos, y nada más, o bien seguir avanzando. Eso también depende bastante del profesional. Conozco personas que están haciendo domicilios, que van a las casas y lo hacen con pacientes que ya tenían, digamos, ¿no? Y continúan su trabajo. ¿Por qué? Porque además, por eso último que yo decía en la placa, digamos, la historia construida con esa familia y con ese paciente hace que el profesional de alguna manera decida continuar visitándolo y trabajando con ese paciente. Eso es un poco también un poco personal. Por eso digo, vamos construyendo, es día por día. Sí. Me También, preguntan acá con respecto a la telepráctica que se está utilizando en rehabilitación en diferentes áreas, con respecto a la distorsión, ¿no?, de los equipos. sí, ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede solucionar? ¿O qué pasa con esto, no? sí. Yo creo que con esto es lo mismo, mira, quizás lo que estoy diciendo, algún audiólogo o audióloga me va a escuchar y me va a decir, pero ¿cómo puede decir semejante cosa? Pero bueno, es época de situaciones disruptivas, así que vamos con una más. Muchas veces cuando vos tenés que evaluar a una persona con un test determinado y esa persona tiene una lengua 1 que no es la lengua en la que vos la vas a evaluar, y vos el test lo tenés en esta lengua, no lo tenés en la lengua de la persona, y vos le tomás una evaluación, y si vos tomás la evaluación con la rigurosidad que la evaluación dice, se supone que vos vas a tener que ponerle un diagnóstico que quizás no es el adecuado para las posibilidades del vocabulario de ese individuo. Sin embargo, no tenés ningún problema en hacer una adecuación, porque vos como profesional, de acuerdo a la clínica, lo que hablábamos antes, ¿no? La clínica ampliada, decís, bueno, esta persona está hablando en castellano, pero la verdad que la lengua, este hombre es un bilingüe, por ejemplo, un adulto que tiene un accidente cerebrovascular y queda con una fascia. Cuando vos haces la evaluación, vas a tener que hacer una adecuación del protocolo, porque si el tipo hablaba alemán, o hablaba quechua, o hablaba aymara, y hace 30 años que vive en la Argentina, y habla castellano, pero se olvida de algunas palabras, y solo puede decirlas en alemán, o en quechua, o en aymara, ¿cómo lo vas a considerar? ¿Cómo lo vas a evaluar? Y me parece que ese tipo de situación es la misma distorsión que podés tener en audiología, con todo el perdón de los audiólogos y de las audiólogas que me van a decir, Ana, es una aberración. Yo no estoy diciendo algo que conduzca a que se defina la operación de una persona. Estoy diciendo en otra clase de estudios audiológicos, no donde hay una intervención, una operación de por medio, eso de ninguna manera lo digo, pero sí en un control, digamos, que uno está haciendo, y bueno, uno tendrá que hacer alguna adecuación producto de la contingencia, por supuesto. Sí, Ana, te habla Andrea Burgueño. Yo hago audiología. Estoy totalmente de acuerdo con vos con lo que decís, porque de hecho nosotras permanentemente tenemos que adecuar los estudios a las características personales de cada individuo que estamos atendiendo.
y ahora tenemos que reinventarnos y volvernos a adecuar, tratando de hacer las cosas de la manera más estricta posible, como para no salirnos de las normas, pero adecuándonos. Y también considero que en esta cuestión de atender y no atender, que sí es una decisión absolutamente personal, también tenemos que pensar que esto va a durar mucho, que no podemos dejar a los pacientes sin atención y que tenemos que reinventarnos y ver cómo los atendemos, pero pensando en atenderlos, porque es nuestra función, es nuestra profesión y es para lo que estudiamos y dedicamos nuestra vida. No sé si piensan lo mismo. Sí, sí, totalmente. Inclusive yo pensaba en estas nuevas prácticas, el ejemplo de una colega que hace domicilios y se fue absolutamente con todo el equipo pertinente, y cuando entró la paciente, que era una paciente adulta en este caso, afásica, le arrancó todo el material de bioseguridad porque no la soportaba, no lo pudo aguantar. Digamos, que entre a su domicilio una persona casi vestida de astronauta y, digamos, se vieron enfrentadas a esa situación, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos como que ir viendo y manejando y preparándole al paciente y no aparecernos vestidos de astronauta de un día para el otro, ¿no? Porque, digamos, el paciente tiene que entender que nosotros estamos guardando nuestra seguridad y la del propio paciente, porque, digamos, una persona que hace domicilio ingresa a muchísimas casas. Entonces, bueno, estas cuestiones son cuestiones como para ir pensando y repensando. También leía en el chat, bueno, podemos cubrir el micrófono para hacer las logoaudiometrías. Sí, pero tendremos que hablar con algunos ingenieros para ver cuál será la fórmula para adecuar, ¿no? Si no hay algún tipo de distorsión en la utilización de esos materiales. Entonces, cada una de estas cosas que estamos pensando, tenemos que justificarla y tenemos como que darle su control de veracidad científica de alguna manera, como para poder pensarlo, ¿no? Ahí, con respecto a la logoaudiometría, yo voy a hacer un aporte. Dentro, el consenso audiológico, estamos armando listas y armando listas grabadas que van a estar disponibles para todos, que esto va a facilitar este problema. O sea, si nosotros tenemos el material grabado, no nos tiene por qué preocupar la distorsión del micrófono, y es un poco la idea, que además todas las evaluaciones sean objetivas y que no dependan de, porque la distorsión del micrófono no es solo el problema, es a qué intensidad cada uno utiliza el material, con qué proximidad, no termina siendo muy objetivo. Entonces un poco la idea es de que estas evaluaciones sean objetivas, y bueno, estábamos casi finalizando cuando nos encontramos con la pandemia, no pudimos hacer los testeos y la parte final, pero la idea es que esto se pueda concluir lo antes posible para que todos tengan y esté a disposición de todo el mundo este material y todos utilicemos el mismo material. Maravilloso eso, maravilloso. Sí. Se dan cuenta, ¿no? Que eso no hubiera aparecido, no hubiera pasado, de no aparecer. Esas son las cosas buenas que pasan en el marco de las cosas malas, ¿no? Las cosas buenas, productivas. Sí, pero esto ya hace 2 años que estamos trabajando. La idea era que para mayo, para el Congreso, ya estuviera disponible el material, y en marzo teníamos que hacer todo el final con usuarios normales y todo, y no pudimos hacerlo. Así que hubiera sido fantástico que hubiera estado terminado para esta fecha, pero lamentablemente va a tener que esperar porque no pudimos hacer toda la corroboración que debíamos hacer para que pueda ser utilizado o finalizado, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Bueno, lamentablemente, pero bueno, está bien, digamos,
entendí mal entonces. A mí me parece que la palabra mágica del momento es adecuación, flexibilidad, mucha paciencia. La verdad es que Co-creación, diría. sí, crear con la familia. Acá preguntaban algunas personas, decía, con los niños con TEA, digamos. Sí. La verdad es que yo considero que lo que no se debe perder, por eso decía esto de la historia, es el vínculo con el paciente y con la familia, digamos. Quizás haya como un espacio de tiempo en donde no podamos hacer el mismo trabajo de siempre, pero sostener el vínculo, el espacio terapéutico. La llamada telefónica sostiene el espacio terapéutico y coloca tanto al paciente como a la familia en situación terapéutica. Hay algo que el paciente y la familia recuerdan, hay una disposición para ello, o hasta puede ser un enojo, puede ser un berrinche, pero está en el marco de la terapia del lenguaje o de la terapia de la voz, está en el marco de hay algo que el paciente en ese momento de su vida y de su día recordó que tiene que ver con la terapia que está haciendo con el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga. A mí me parece que eso, y que eso no nos tiene que amedrentar o bajonear porque creemos que no funcionó. Yo creo que hay que sostener semana a semana ese espacio, semana a semana ese espacio, de alguna manera, con una llamada, cortar el teléfono o cortar la llamada o a la teleconferencia o la telefonoaudiología, como le gusta a Patricia, y decir, bueno, perfectamente, no me salió exactamente como yo esperaba. ¿Qué cambiaría? ¿Qué haría distinto la semana que viene cuando voy a llamar? ¿Qué es lo que no pude hacer? ¿Cómo voy a abordar esta familia? ¿Cómo voy a abordar este paciente? La verdad es que es algo inédito, de verdad inédito, o sea, estamos siendo protagonistas de una situación mundial inédita. No nos hemos preparado para esto, y bueno, saldremos a flote. Bueno, yo quería decirles que acá hay nada más que felicitaciones para ustedes, todos muy contentos. Patri, ¿vos querías decir algo? Porque no, ya está. Hacemos el cierre. Por eso, queríamos darle lugar a la presidenta de la OFP para hacer el cierre, y algunas de las preguntas que están haciendo acá las va a poder responder Sandra con lo que va a decir. Bueno, buenas tardes, principalmente muy agradecido a Ana y a Luis con una excelente exposición. Pensar que hace 3 meses cada uno estaba en su consultorio haciendo, y ni siquiera pensando que hoy nos encontramos de esta manera comunicándonos. Así que en realidad este paradigma nos plantea situaciones y situaciones que vamos a tratar de ayudar. Algo que dijo Ana que es muy importante es el tema del equipo. Si acá la idea desde la asociación es empezar a encontrar un espacio de equipo, que podamos trabajar todos juntos y empezar a tratar de solucionar cada una de las áreas. Por eso en realidad la idea es que a través de esta línea, de este lugar que se hizo hoy, bajar desde la línea de ustedes, vamos a empezar a habilitar foros de las distintas especialidades, o sea, trabajar sobre audio, lenguaje, voz, deglución, y las distintas áreas que podamos empezar a normatizar y poder empezar a ayudarle de manera de equipo ante supervisiones, ante situaciones puntuales que puedan ir apareciendo. Esto, como dijo Andrea Burgueño, tenemos para mucho para acá. Entonces, en realidad, no solamente es buscar estrategias de trabajo, sino estrategias de comunicación, y hasta nosotros desde la asociación estamos pensando en ayudarnos entre todos para armar hasta lugares específicos de telefonoaudiología, que no sea algo tan ligado o estar sumados a la telemedicina de la parte médica, sino tener espacios absolutamente específicos con necesidades específicas. Así que en realidad lo estamos invitando a todos ustedes para que sigan estando conectados. Van a saber en estos días
próximos van a tener todas las novedades de cómo vamos a seguir desde esta línea de trabajo, empezar a habilitar todo lo que sean los foros específicos en las distintas especialidades. Así que nuevamente agradezco profundamente a Ana y a Luis, una excelente exposición, y al equipo de fonoaudiólogos de la OFP para haber encargado la coordinación de esto. No sé si Patricia querés agregar algo más. Si no, damos por finalizado el Zoom, y así que vamos a seguir en comunicación con todos ustedes. Tenemos el mail, estuvo fantástico que nos cuenten la subespecialidad también, que era un poco el cuestionario que tenían que poner, así que a disposición de todos los fonoaudiólogos, y que a partir de esto podamos ser de alguna manera vehículos o puentes para las necesidades que vayan surgiendo en todos los meses que nos quedan por delante. Así que a disposición de todos ustedes, y muchísimas gracias por la conectividad. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias a todos. Adiós a todos.